Listo, ¿cómo estás, Roberto? Muchas gracias Bien, muy por bien. estar hoy acá. Me gustaría de pronto que me permitas hacerte una breve presentación y lógicamente gracias a las personas que se empiezan a conectar, gracias a los que lo vean después, pero quisiera hacer una muy breve presentación, pero que tú mismo hagas tu propio preámbulo, ¿te parece? Excelente. Ok, entonces hoy tenemos a Roberto Cuellar, es un especialista en mindfulness. Tuve la grandiosa oportunidad de conocerlo, creo que si no estoy mal, hace 2 años. La oportunidad de conocer a este hombre fue genial, me enseñó unas técnicas increíbles del mindfulness. Lo he visto en su crecimiento, ha sido genial lo que he visto y ahora se ha sumado a aportar. Tuve la fortuna de que Roberto pues aceptara estar aquí y nos diera un granito de arena de ese conocimiento que él posee y que seguro que en estos tiempos de transformación pues es totalmente bien recibido. Entonces, sin más preámbulo, aquí está Roberto Cuellar, que él mismo puede hacer una gran presentación de él. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Qué valioso que en esta época estemos buscando más formas de acercarnos, más formas de aportar lo que sabemos. Y bueno, como tú lo nombrabas, lo que yo he aprendido durante la vida y en mi trayecto de vida está siendo muy útil en este momento porque me he dedicado a entender la mente, a conocerla, me he dedicado a apoyar procesos de desarrollo humano de las personas, de líderes en las empresas. Y bueno, esto ha tenido varias fases. Yo estudié filosofía e historia en mi pregrado y parte de mi estudio de filosofía estuvo muy centrado en estudiar filosofía oriental. Me llamó mucho la atención todo lo que presentaban los filósofos presocráticos, pero también los filósofos que venían de otras tradiciones como la China, la India, Japón. Y después hice un viaje a la India, estuve viviendo en la India 6 meses, hice un retiro muy especial de silencio, de un aporte muy valioso para conocer mucho más mi mente, mi forma de interactuar conmigo mismo, con el mundo. Y bueno, después de eso complementé ese estudio de India con una maestría, hice una maestría en mindfulness en España, en la Universidad de Zaragoza, donde adquirí el conocimiento científico de lo que había aprendido en el retiro en India y de lo que había hecho como estudios aquí en Colombia. Entonces, como parte de mi tesis de maestría de la Universidad de Zaragoza, lo que hice fue armar un protocolo de implementación de mindfulness para el contexto colombiano y latinoamericano. Y ese es el protocolo que enseño hoy en día a personas naturales y también a líderes en organizaciones. Ok, pues a mí afortunadamente como Mauricio Ortiz me tocó en un momento que estaba haciendo un negocio con una organización con la cual aún tengo algunos negocios y pues mi marca Renta Inversión tenía esos negocios y fui invitado a esta la verdad afortunada, se podría decir que maravilla de la vida de conocer algo adicional. Yo ya venía en un camino, ya venía en un momento de verdad y cuando me comentaron lo que querían hacer, mi apoyo fue incondicional. Dije, ahí hay que estar, hay que llevar a la gente allá y fue genial lo que se vivió, fue genial lo que nos compartiste y las herramientas que nos brindaste. Por eso, digamos que muchas de las personas que han pasado por acá, casi que han sido muchos mentores míos, coach, o simplemente gente que yo mismo he entrenado, pues en todo el tema de rentainversión.com o arroba rentainversión en Instagram, todo lo que hacemos con finanzas conscientes y lo que he manejado en la vida, pues en inversiones y demás, y maneras de que hoy en día la gente quiere aprender cómo hacer dinero de una manera más consciente y más en este momento de transformación, pues enseñándoles todas estas herramientas para que no se disipen del momento, que vivan ese aquí y ahora, pero que lo transformen. Y tú eres, te diría, uno de los indicados de acuerdo a todo lo que ha pasado acá. Agradezco tanto que hayas aceptado este llamado y que nos brindes de una u otra forma esas herramientas que han sido tan plenas para personas como yo, pero que sé que muchos hemos tenido oportunidad de eso. No, pues muchas gracias y aquí muy disponible a cómo quieras que
dirijamos entonces esta conversación. Pues me encantaría que nos contara, para mucha gente el mindfulness puede ser muy nuevo, podría ser empezando por ahí, o sea, yo entiendo que tú tienes una rama muy amplia, pero sé que ese es como tu centro y me encantaría que esa parte la pudieras como explicar de una manera muy breve para que la gente la pudiera entender y nos fuéramos como por ese lineamiento para que cómo esa herramienta puede ayudarnos en un momento de estos para adquirir un poco de tranquilidad sin volvernos pasivos, sino que antes así podamos afrontar estos cambios y esta transformación actual. Claro que sí. Digamos que la palabra mindfulness es una palabra en inglés y no, el mindfulness no lo crearon los norteamericanos. Realmente es una forma que proviene del mundo oriental hace unos 4500 años. Aparece el primer vestigio en los textos sagrados de los hindúes, en los Vedas, de los primeros seres humanos que meditaban. Y es muy interesante ver cómo y por qué meditaban las personas. Es decir, la razón primordial era porque en el mundo antiguo la forma de descubrir las claves de la vida estaba mirando hacia adentro, no mirando hacia afuera. Si bien los sentidos nos ponían en contacto con las sensaciones, los olores, el observar, el escuchar, el descubrimiento que tenían estos sabios de la historia de la humanidad es que lográbamos descubrir dentro de nosotros mismos claves para vivir mejor, para conocernos más. Toda esta información se fue, digamos que, trasegando en distintas corrientes. Surgieron las corrientes de yoga en la India, después surge el budismo, también en India, hacia el año 500 antes de Cristo con Buda, pero es hasta el año 1980 que para el mundo occidental esas prácticas se desligan de la connotación religiosa y espiritual. Y es una persona que se llama Jon Kabat-Zinn quien crea la palabra mindfulness y la transforma, digamos, o la traduce a un lenguaje más laico, a un lenguaje más científico para nosotros, y le quita toda la connotación espiritual y la connotación religiosa a la práctica de mindfulness. Entonces, cuando nombramos mindfulness, estamos haciendo referencia a toda esa tradición de 4500 años, pero que es retomada en los años 80 a través de la ciencia, la neurociencia contemplativa, quien empieza a estudiar, la ciencia empieza a estudiar el impacto que tiene aprender a estar en el presente, que es lo que nos invita a mindfulness, aprender a tener una actitud para presenciar lo que ocurre en el lugar donde nos encontramos y cuál es ese impacto que tiene en el cerebro y cuál es el impacto que tiene en nuestras conexiones neuronales y por ende en nuestros comportamientos cuando nosotros logramos presenciar la vida. Entonces, mindfulness es una forma de vivir que supera el acto meditativo. Podemos estar tú y yo ahorita, Mauricio, hablando y tener la actitud de estar en el presente. Y desde esa actitud de estar en el presente, lo que estamos haciendo es primero reconociendo lo que surge en esta interacción, pensamientos, sensaciones, emociones, sonidos que tenemos alrededor, estímulos, todo eso está ocurriendo en el presente y la actitud es reconocerlo para aceptarlo con amabilidad, permitiendo fluir en ese constante presente. Ok, ahí lo que yo te podría de alguna manera interpretar de todo lo que me dices y es lo que he tomado cuando nos explicaste tantas cosas y otras que habíamos visto en mi caso, es como invitarnos a vivir el aquí y el ahora, ¿no? Así lo siento cada vez que nos explicas todo cómo se evolucionaron estas herramientas a un contexto moderno. Sí, el aquí y el ahora hace referencia a la realidad. El ser humano tiende a no vivir en la realidad, sino tiende a crear unas realidades que no son las que están presentes.
Entonces, el entrenamiento que hacemos en mindfulness es entrenar nuestra mente para estar en la realidad, con un principio muy básico, y es que solamente podemos transformar la realidad. No podemos transformar la no realidad, sino transformamos lo que ocurre. Por esa razón es que en mindfulness nos vamos a lo que está ocurriendo donde estamos presenciando la vida. Todo lo demás que nuestra mente puede crear hacia adelante como proyección, o lo que la mente trae del pasado como anhelo, es un simple pensamiento, un evento mental sobre el que no podemos generar ningún tipo de acción. Solamente ahorita, en esta conversación que tenemos los dos, es que podemos acceder a la realidad y poder actuar en ella. Ok, aquí por ejemplo alguien de, pues saludos a todas las personas que se están conectando y lógicamente a los que se conecten después por el horario. Sé que digamos que luego mucha más gente lo verá más tarde y lo que dure estas 24 horas y lo subiremos a las redes para que más gente tenga la posibilidad de verlo en YouTube y demás. Pero Roberto, cuando esta persona por ejemplo de aquí de Conciencia Imperturbable nos dice atención plena, es decir, que definitivamente nos invita a tener una atención plena en el momento actual, o sea, en cada instante que vivimos. Sí, la definición de mindfulness y la traducción de mindfulness al español puede ser atención plena. Es decir, la atención es un foco que yo pongo voluntariamente sobre algo para obtener información, y cuando yo hago ese acto de voluntariamente dirigir mi atención a eso que está ocurriendo, la atención se vuelve plena. Es decir, lo pleno es lo completo. Se completa la acción, se completa la forma de entrar en contacto con la realidad. La tendencia que tenemos los seres humanos es a vivir incompletos. Es decir, tú y yo conversando, y mientras tú y yo conversamos, estoy haciendo otra cosa, o estoy pensando en la pregunta que viene, o estoy pensando en la agenda que tengo en el día, y desde ahí vivimos incompletos. Cuando yo vivo incompleto, lo que obtengo de la vida es también escaso. Entonces, la atención plena lo que nos lleva es a buscar completar las acciones para nutrirnos completamente de lo que la riqueza de la realidad tiene para nosotros. Ok, ahí nos dice el chico que nos hizo el comentario que él se llama Santiago Rojas. Un saludo a Santiago, gracias por ese aporte. Pero entonces yo te podría decir, digamos, voy a hacer un ejemplo conmigo. ¿Cómo funcionaría para una persona como yo que hace ya un tiempo entró a buscar su interior, su plenitud, por decirlo de alguna forma? Y no significa, y lo he dicho mil veces, no significa que soy inmaculado ni nada por el estilo, pero entré en ese proceso de una búsqueda interior porque salí muchas veces a buscar afuera lo que tenía acá adentro y no lo sabía. Pero entonces, ¿cómo funciona? Voy a darte un ejemplo. Digamos, yo estoy pendiente de todas estas tres pantallas, estoy pendiente de todo lo que hago a nivel de empresa reinversión y cada negocio que se genere y lo que hacemos en nuestros entrenamientos. Y bueno, cómo le ayudamos a la gente a que crezcan sus propios negocios, emprendimiento, inversiones y demás. Mi atención, la gente a veces me dice, ¿cómo haces? Pero es ya algo que, digamos, con el tiempo yo he educado, entonces mi atención puede estar aquí, 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 allá. Pero, por ejemplo, cuando hago este tipo de cosas, mi atención es mucho más plena porque yo me centro en este momento. Yo ahora me llamaba mucho la atención cuando tú estabas diciendo, estoy pensando en lo que se viene, en la pregunta. He tomado la decisión, digamos, de cada vez que la gente saluda, como la tecnología me lo permite, pues le doy clic a la manito para que salude por nosotros, pero de una u otra forma hacemos una pausa y le mandamos saludos a todos, pero cuando estamos en el proceso, yo soy el que más se lo disfruta. No sé si yo sé que los espectadores también, pero yo disfruto una entrevista como la tuya y absorbo, a pesar de que ya he recibido esa información, sé que uno está en constante aprendizaje y estoy pendiente no en la pregunta o en la respuesta, sino en lo que se va a transmitir de parte tuya que me puede servir a mí para aportarme. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? O sea, mi atención está aquí, pero cuando hago las otras cosas, yo puedo como abrirme en ese abanico de cosas. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, pasan dos cosas que
nos pasan a todos en este proceso de aprender a llevar nuestra atención con plenitud a la realidad, y es que nuestra tendencia, por falta de entrenamiento y por aprendizaje cultural, es a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, estar en múltiples actividades de forma simultánea. Eso hace que mi atención se disperse en muchos focos. Y te acuerdas la definición que tuvimos antes, y es que cuando yo no dirijo mi atención a un punto, pues mi atención no completa la realidad o la ejecución de la acción que yo estoy implementando. Entonces, uno de los principios sobre los que se montó mindfulness en el mundo occidental es que la multitarea es ineficiente. Es decir, cuando hacemos muchas cosas al mismo tiempo, las podemos hacer, por supuesto, pero el nivel de eficiencia que obtenemos de esas acciones es escaso. Está medido Ok. que perdemos aproximadamente el 40% de efectividad en las tareas que ejecutamos de forma simultánea. Comer y ver televisión, revisar correos y estar en una reunión, manejar y hablar con alguien, chatear y estar viendo una película. Perdemos el 40%. Entonces, uno de los principios que trabajamos con mindfulness es bajar la multitarea y empezar a trabajar más sobre la monotarea. Es decir, si yo estoy conversando contigo, mentalmente estoy conversando, conversando y conversando. Eso me pone en la disposición de obtener el máximo de información. Por eso es lo que te está pasando ahorita. Cuando tú completas la acción, naturalmente, sin forzar, surge un estado de gratitud, de plenitud, de gozo por la acción ejecutada. Entonces, eso no tienes que forzarlo, no tienes que inventártelo, surge, y por eso es que te da alegría que esto esté pasando, por eso te sientes agradecido con la gente que está acompañándonos, y ese es un estado natural que acompaña el estado de presencia plena en la cotidianidad. Entonces, no importa qué estamos haciendo, tú puedes seguir trabajando en inversiones, puedes seguir siendo un profesor, puedes ser y trabajar en una planta operativa, ser un médico, lo que quiera que hagas. La receta no está en qué hacemos, la metodología está en cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos, la invitación es a despertar esa disposición para completar lo que está ocurriendo de forma atenta para capturar la mayor cantidad de información y, por lo tanto, como resultado, generar eficiencia. Ok, es decir que definitivamente el mindfulness nos invita a una atención plena como este momento aquí y ahora, que era lo que te preguntaba. Y en el caso digamos, en mi caso, pues, podríamos decir que cuando se hacen muchas cosas, la invitación como una holding, lo digo yo, como una empresa que tiene muchas empresas y coloca a alguien para que se encargue de cada pedacito de esa empresa, o más bien de cada empresa, precisamente para que la atención no se disperse. Y es lo que está pasando en esta economía actual, que para mí es una economía que se volvió digital y es una economía que nos está invitando a que no solamente seamos nosotros los que crezcamos de esta manera, sino que aportemos a que otros también, digamos, soltemos y permitamos que otros aprendan y hagan esa tarea para que esa atención plena de cada cosa no se pierda. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, el tema es paso a paso, paso a paso. Y como te decía, no es tan importante el qué, cada uno desde su lugar de conocimiento y sabiduría procede. Lo importante es llevar el cómo, ¿sí? Llevar el cómo. Y en el cómo hay un paso a paso vamos resolviendo la vida. Hay un maestro que decía, mindfulness es muy sencillo, cuando como, como, cuando hablo, hablo, cuando duermo, duermo. La acción ejecutándose es como cuando tú estás enfrente de un vestido o de una camisa que está colgando. Y cuando tú te la pones, empiezas a completar y a darle vida a la camisa. Y eso lo hacemos paso a paso. No te puedes poner la camisa y el pantalón al mismo tiempo.
Te pones la camisa y cuando te estás poniendo la camisa le das vida a la camisa. Cuando te pones el pantalón le das vida al pantalón y toma el pantalón la forma de tu cuerpo. Lo mismo pasa con la vida. La vida es una cantidad de información que toma vida y toma la forma que nosotros le damos cuando nosotros la incorporamos a partir de la atención plena. Y ahí sacamos el máximo provecho de las acciones. Y bueno, ahora nombras también como parte de tu pregunta una forma en la que también podemos hacer conciencia y es empezar a ser más colaborativos. En Mindfulness trabajamos mucho la compasión y el amor bondadoso, es decir, la capacidad de salirte de ti mismo, también incluir dentro de tu atención plena las otras personas. Y este es un momento de la humanidad en el que nos estamos sensibilizando. Tenemos una gran oportunidad para conectarnos con otras personas, para conectarnos con grupos, para compartir sabiduría, para compartir conocimiento, para sentirnos parte de un propósito común, que es ser mejores seres humanos. Este es un momento para poder reconocer que tenemos un propósito común como humanidad y es ser seres humanos. Y cuando seres humanos mejorando su calidad de vida. Y estamos pasando de podríamos hablar casi de unos 1000 años de humanidad en donde hemos estado velando por nuestros propios intereses y estamos pasando a empezar a generar una comunidad, en donde podemos ampliar nuestras formas de compartir, ampliar nuestras formas de generar. Y eso es lo que también nos invita a hacer la virtualidad, a poner la información más cercana, democratizar las cosas y volverlas más asequibles a todas las personas. Y desde ahí esa invitación a ser muy compasivos y bondadosos y amables, flexibles con lo que hayamos construido. Wow, es que creo que ese es el punto. Ya conociéndote, habiendo un granito de arena aquí, pues seguro que luego va a ser mucho más fácil. Primero porque encuentran esta información de primera mano y segundo porque pueden sentir identidad con algo de lo que has dicho, que en últimas no es nada diferente a una realidad que estamos viviendo, pero que con estas herramientas tan valiosas como el mindfulness, pues se pueden llevar de una manera diferente y transformadora. Entonces, la invitación cuando te veo, siempre o sea, las 2 veces que he tenido la oportunidad, hoy virtual y en su momento física, yo nunca te he visto diferente, siempre te he visto, Roberto, así muy sereno y no te lo voy a negar que hace 2 años cuando yo te vi por primera vez, yo dije, ¿qué hay que hacer para ser así? Muchas gracias. Entonces sí me gustaría que de pronto, ¿cómo ha sido tu proceso de transformación en estos días? Pues digamos que este tiempo para mí ha sido un tiempo bastante parecido a la forma en que yo me he entrenado en estas herramientas. Entonces, y de hecho, con unos alicientes y es estar cerca de mi familia. Entonces, para mí, este tiempo de cuarentena, de estar conmigo mismo, de no salir, es un tiempo que genera en mí una zona muy conocida. De hecho, el retiro que yo hice en India tenía muchas restricciones, como por ejemplo no comunicarse con el mundo exterior, no comprar nada, no usar zapatos, usar la misma ropa todos los días, tener una rutina muy exigente de levantada y de estudio. Entonces, para mí, esta zona, digamos, este espacio de estar en conexión conmigo es una zona que me favorece bastante. Sin embargo, he tenido mucho trabajo porque día a día recibo muchas solicitudes de empresas que están necesitadas de recibir herramientas porque sus líderes o en general las personas, conocidos, necesitamos en este momento encontrar la serenidad para encontrar la acción correspondiente con esa serenidad, ¿no? El saber esperar, el aprender también a
disfrutar lo que tenemos, el tener resiliencia para las personas que están viviendo momentos difíciles, pérdidas de trabajo, situaciones de fallecimientos de seres conocidos, momentos económicos difíciles. También puede haber personas para las que estar en su casa es muy complicado, difícil, nunca están en entornos en donde están compartiendo con sus parejas todo el tiempo. Entonces, también esa resiliencia y también esa compasión de la que hablábamos ahora. Entonces, para mí ha sido un tiempo de estar al servicio. Cuando tú nombras cómo Wow. este tiempo ha generado transformaciones, estar al servicio constantemente, acudir a los llamados de las personas, ofrecer espacios, abrir posibilidades. Nunca había explorado el mundo virtual y diseñé 3 cursos virtuales que logré sacar en un tiempo récord, y los 3 cursos están enfocados precisamente en cómo apoyar a las personas en este momento de crisis, y asimismo pudiendo ofrecer en las organizaciones espacios para fortalecer esta competencia de mirar hacia adentro, de introspección, de aprender a observar, de no entrar en pánico y usar nuestras herramientas y no las armas que tenemos para asumir conscientemente una situación que evidentemente es difícil y que nos está haciendo romper muchos paradigmas y que probablemente, seguramente nos va a generar unas invitaciones muy nuevas a encontrar nuevas formas de convivir y de vivir. Y eso será también una nueva oportunidad para utilizar esta herramienta de la atención plena para que como consecuencia encontremos esas herramientas muy eficientes y también muy afectivas de conectarnos y de sacar adelante esta humanidad. Mira que tú dijiste algo muy importante y la invitación que nos llevó a muchos este tiempo es a ser agradecidos. Entonces, yo ahora analizo y he tenido la oportunidad de hacer una introspección muy fuerte, pero como me decía alguien que no es verdadera la paz, que no se ha puesto a prueba, pero también sigo pensando en esa parte de la paz, o sea, de cuál es tu verdadera paz si todavía no ha sido puesta a prueba. Pero recuerdo estas herramientas como las tuyas, las herramientas que han venido a mi vida en los últimos 2 años, que vienen más allá de todo de quitarte los pergaminos que tengas, de lo que hacías, de lo que haces, porque pues en últimas ese es como el target que vos manejabas, pero no te puedo negar que esos entrenamientos en la personalidad, en el PNL, Enneagrama, Mindfulness y muchas cosas más que han llegado a mi vida, hasta temas muy espirituales, resultaron que hacen que esto que se está dando tenga un valor tan grande para mí, porque pienso de que aquí se está generando algo, como una especie de cadena de favores, decía yo el otro día, y esto que estamos haciendo se replica a muchas más personas. Pues seguro que van a comprar muchos tus cursos, seguro los míos también, pero lo que más nos interesa es aportar, porque lo que se está dando aquí es una información tan valiosa que uno escucha los comentarios que dicen gente como Irene Manises, dice, es una gran oportunidad para hacer posibilidad para el otro. Y ella nos saluda desde Argentina. Un gran saludo a Irene. Es verdad, esta es la gran oportunidad de ser esa posibilidad para el otro. Sí, digamos que la paz interior es uno de los fundamentos importantes de reconocer cómo están nuestros indicadores de felicidad. No es el único, pero es importante y estamos subiendo ese porcentaje de paz interior. La paz interior que nos permite estar desde el mejor lugar para el otro, sirviendo al otro y desde ahí pudiendo desde nuestra tranquilidad poder actuar serenamente, efectivamente, afectuosamente para servir. Y ahí esta palabra, la paz y el servicio van de la mano, porque muchas veces en nuestros procesos, digamos, de crecimiento, por tratar de hacer mucho con buenas intenciones, a veces interferimos procesos, a veces agredimos teniendo intención de querer ayudar, y al final lo que estamos buscando es poder
brillar para que el otro encuentre su propio brillo, para que el otro se Total. inspire a encontrar su propia grandeza, su propia paz. Y esa palabra creo que es una palabra muy importante, poder irradiar, es decir, que nuestra fuerza surja de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Desde ahí podemos inspirar ¿Cómo, y movilizar. cómo hacemos para que cuando llegue ese momento esa palabra me parece muy fuerte, pero bueno, la gente ha comparado esto como algo muy parecido a una tercera guerra mundial, pero de otra manera por la forma como se vive todo el entorno, la economía y demás, el tema de los hospitales y todo lo que estamos viendo, pero ¿cómo hacemos para que ese encuentro del ego de cada cual con ese encuentro de falta de amor propio no haga como que una lima, o sea, no repela tanto, sino que antes de alguna manera entreguemos ese ego y recibamos ese amor propio? ¿Cómo esta herramienta nos puede ayudar a eso? Digamos que lo que yo propondría es, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad, una facultad, y es que podemos existir y además de existir, saber que existimos. Cuando ponemos esa perspectiva, y yo puedo poner mi mano acá enfrente y saber que yo tengo esta mano, que yo soy la mano, pero además soy el que se da cuenta que tiene la mano. Mi invitación es a ubicarnos desde el lugar del que ve, porque desde el lugar del que ve, yo puedo generar distancia. Y cuando yo genero distancia, amplío la perspectiva. Y cuando yo amplío la perspectiva, puedo tener más capacidad de observación. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que nosotros tenemos la facultad de tener constantemente la nueva regla del fútbol a la mano, que es el VAR. El VAR lo que Ya, permite es que el árbitro pare el partido, observe las jugadas y se dé cuenta de qué jugada tiene que pitar, de cuál es la jugada realmente que sucedió para poderla pitar de forma correcta. Entonces, el ego genera poca distancia, el ego es limitante, el ego nos lleva a buscar nuestro propio beneficio y el observador es lo contrario, el observador amplía la perspectiva, genera distancia, se desapega del observado. Entonces mi invitación sería activar constantemente ese VAR que tenemos para poder darnos cuenta del espacio que podemos generar para poder tomar decisiones. El ego toma decisiones por nosotros. En el VAR nosotros tomamos decisiones voluntariamente. Y esas decisiones voluntarias, como las hacemos conscientes, siempre traen un resultado satisfactorio para mí y para los que me rodean. Entonces, una invitación que haría sería a desarrollar esa facultad para generar distancia, desidentificación con las acciones que generamos para ampliar perspectiva. Y cuando estemos observando, la mejor herramienta siempre es la amabilidad, la capacidad wow. de observar amablemente eso que veo, es decir, amorosamente lo que veo. Así lo que esté viendo no sea agradable, sea un error, sea un desacierto que estoy cometiendo. Poderlo observar con amabilidad me va a permitir respetarlo, aceptarlo, incluirlo y así generar ese valor del que hablábamos ahora. Wow, imagínate que ahora que estamos hablando de eso, recuerdo algo que, digamos, estuve en un retiro y en ese momento el guía que teníamos, que es un gran mentor, resultó que él llega y me da un tronco a cada uno y estamos en una fogata y ese tronco lo colocamos en esa fogata. Cuando el tronco mío se coloca, cada cual estaría pendiente de su tronco. Él invita a que todo el mundo esté pendiente de su tronco. El mío se parte a la mitad, pero de una manera que te puedo decir como increíble, pues, o sea, todos están ahí, se queman, se podría decir que se calcinan, y el mío no se quema de esa manera, sino que se quema diferente, y aparte de eso se parte a la mitad. Eso para mí fue súper diciente, o sea, es un tronco de madera, está en el fuego, pero quería saber qué podría
significar, cada cual le podrá dar una interpretación, pero pues yo estaba haciendo ese proceso y quería saber qué era, y él inmediatamente me dijo, es tu ego que en este momento está partido a la mitad porque precisamente quieres un cambio, y ese cambio que estás buscando era porque tal vez tu ego no te estaba permitiendo ser. Y eso vuelvo y lo repito, no soy inmaculado, o sea, no soy el hombre aquí pues que ya levito, porque eso yo creo que alcanzar eso, ese grado, no sé si alguien pueda llegar a ese nivel pues tan grande, pero sí puedo pensar que dar un pasito, dar una pequeña gateadita y darse cuenta que hay algo que no te estaba permitiendo realmente disfrutar de tu propio amor propio, porque tal vez hasta carecías de él y uno creería que no es así, y ves un ego que no te dejaba hacer y que te invita a decir ya, desapéguese un poco porque este ego le está mostrando de que él lo está dominando. Entonces te escucho a ti, lo relaciono con eso y me parece una gran invitación, pues, en últimas, ver una explicación desde otro punto de vista. Sí, yo desde mi comprensión diría que el amor no es ni propio ni es ajeno, el amor es amor. Y el amor es Wow. la integración de todo lo que existe. El amor es la capacidad de aceptación de todo cuanto existe. Entonces el amor no es propio. El amor propio genera precisamente una distancia muy corta, posibilita que nuestra mirada no crezca. Entonces, lo que yo haría con esa metáfora tan especial que estás compartiendo del tronco es poder dejarla como cuando yo no le doy alimento al ego, el alimento se desnutre. Y cuando se desnutre, ¿qué aparece? Aparece lo que somos esencialmente, que en esencia nosotros somos algo más grande que esta forma que tenemos, somos algo más profundo que los nombres, que las profesiones, que nuestras ejecuciones, y eso es precisamente el amor que no es un sentimiento, que no genera aprehensiones, que no es volátil, ni dual, ni cambia. El amor siempre ha sido lo que es. Entonces la conexión con el amor nos permite a nosotros ubicarnos desde una perspectiva que ni siquiera es mental, es una perspectiva universal, trascendente, que convoca y que nos convoca a ponernos al servicio de todo lo que existe. Terminemos nuestro live acá. Primero, saludos, gracias a Santiago por el aporte, el amor es presente, agradezco muchísimo tu tiempo porque sé que es muy limitado, agradezco lo que hiciste por este tema con nosotros. ¿Dónde te encuentran, Roberto? Ahí en el amor, ¿Cuáles mira, son donde tus redes estábamos hablando ahora. sociales? Sí, pero tienes, aparte de eso, una Sí, página de internet o algo. sí, manejo mucho Instagram, Roberto Cuellar W. Ahí me pueden encontrar y ahí podemos interactuar, compartir. Ok, te agradezco muchísimo por haber estado acá. No, A a mí me ti, encuentran en Mauricio, reinversión.com, @reinversión, y saludos a tu esposa Xiomara Civile. Que estés muy bien, un abrazo. Saludos a tu te deseo familia. muchos Bendiciones. éxitos, Gracias a muchos todos los que se éxitos. conectaron. Gracias, Bueno, Roberto. Muy amable. chao, chao.